Kāju un apakšā tur akmens tā dziļumā. Tu mēģini trāpīt uz akmens, ja nē, tad tu vienkārši iemaucies višķuks. En medio de las fiestas por el solsticio de verano, nos fuimos a visitar a unos amigos que viven en el medio del campo en el norte de Letonia. Hace varios años que ellos se alejaron de la ciudad y compraron una finca que tiene un pequeño lago, en la cual tienen animales, hacen sus cosechas y producen miel, entre otras tareas. El ideal de vida para los letones se ha mantenido sin variantes en los últimos siglos, y vivir en el campo siempre es una buena idea. La finca tiene todo lo suficiente para vivir de manera casi autosuficiente. Hasta un pozo donde guardar en verano y en invierno los productos a la mejor temperatura. Mira, afuera 30, ¿ya? Aquí, ¿cuánto? No, 14 grados. Aquí se vive de una manera en la que la economía está por fuera del sistema y las personas que viven en zonas aledañas intercambian sus productos según sus necesidades. Por ejemplo, nuestros amigos producen miel y bebidas espirituosas que pueden intercambiar por papas, huevos u otros productos de campo. En una recorrida por todas las instalaciones, yo pude apreciar bien de cerca cuáles son las necesidades para tener esta forma de vida. Las flores y frutas del bosque se intercalan con los trabajos agrícolas, conformando una unidad de ambiente que es disfrutable para cualquiera que venga de visita. Sin embargo, detrás de todo este panorama hay mucho esfuerzo y mucho trabajo para las personas que aquí viven. Es común ver en los campos de Letonia, desparramados por toda su superficie, este tipo de casas aisladas en la cual la gente vive en paz con una tremenda armonía. El ritmo de la vida parece detenerse cuando uno viene a estos lugares desde las grandes ciudades, pero en Letonia el cambio no se nota mucho porque hasta su capital, Riga, tiene un ambiente pueblerino. Tas ir bišu zāle.
Después de una breve restauración en el interior de la casa haciendo honor a la fiesta del Igua, regresamos al jardín para seguir disfrutando la tarde. Fue en ese momento que alguna de nuestras amigas se dio cuenta que uno de los símbolos rúnicos que tienen que ver con las tradiciones letonas estaba en una posición equivocada y se dispuso a corregirlo. La mujer de Letonia en todo momento tiene la fortaleza suficiente para hacer todo tipo de tareas y no necesita la ayuda del hombre cuando se trata del uso de la fuerza. La igualdad entre los géneros en Letonia es algo que se practica y no se declama, y todos están conformes con que debe ser así. Pasadas las 9, cuando el sol seguía cayendo lentamente, las muchachas se dispusieron a preparar la cena en una parrilla, mientras los hombres disfrutábamos la conversación con una cerveza. Cada uno de los momentos disfrutados en esta tarde en el campo en el norte de Letonia nos demuestran que esta cultura sigue firme con sus tradiciones y sus costumbres. Espero que les haya gustado este video que trata de mostrar cómo es vivir en el campo en el norte de Letonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.